sucesos anteriores, por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajo relieve, eran el tema de la segunda mitad del largo manuscrito. Ya una vez parecía el profesor Angel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo, había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que solo la palabra Cthulhu podía traducir. Todo esto en circunstancias tan sobrecogedoras que no es raro que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y ruegos. Esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908, mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en San Luis. El profesor Angel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel importante en todas las deliberaciones, y a él se acercaron varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear problemas. El jefe de este grupo no tardó en convertirse en centro de atracción de todo el Congreso. Era un hombre de aspecto muy común, mediana edad, y que había hecho el viaje de Nueva Orleans a San Luis en busca de cierta información que no había podido obtener en su distrito. Se llamaba John Raymond Legrez y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje, una estatuita de piedra, repugnante y grotesca, muy antigua aparentemente, cuyo origen no había logrado determinar. No debe creerse que el inspector Legrez se interesara por la arqueología. Todo lo contrario, su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales. La estatuita, ídolo, fetiche o lo que fuese, habían sido capturadas meses antes en los pantanos boscosos del sur de Nueva Orleans, en el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú. Tan singulares y odiosos eran los ritos que la policía comprendió que se hallaba ante un culto totalmente ignorado e infinitamente más diabólico que los del vudú. Los confusos e increíbles relatos arrancados por la fuerza a los prisioneros nada informaron sobre su posible origen. De ahí el deseo de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el horrible símbolo y seguir las huellas del culto hasta sus fuentes. El inspector Legrez no había esperado que su pedido convocara una impresión semejante. La aparición de la curiosa estatuita bastó para excitar a los hombres de ciencia, y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura, cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y arcaicas. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua, y sin embargo, centenares y hasta miles de años parecían haberse posado en la oscura y verdosa superficie de aquella piedra desconocida. La figura, que los miembros del Congreso pasaron de mano en mano para estudiarla con más minuciosidad, medía de unos 20 a 25 centímetros de altura y estaba finamente labrada. Representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con la cabeza de pulpo, cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que sugería cierta elasticidad, 4 extremidades dotadas de garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser una pesada corpulencia, y estaba sentada en un pedestal o bloque rectangular, cubierto de indescriptibles caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras que las garras largas y curvas de las plegadas extremidades hacían el borde anterior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza de cefalópodo se inclinaba hacia el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. El conjunto daba una impresión de vida anormal,
más sutilmente terrorífico a causa de la imposibilidad de establecer su origen. Su vasta, pavorosa e incalculable edad era inimaginable. Sin embargo, nada permitía relacionarlo con algún tipo de arte de los comienzos de la civilización. El material de la estatua encerraba otro misterio. No había nada parecido en la geología o la mineralogía a aquella pieza jabonosa, verdinegra, de estrías doradas o iridiscentes. Los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de que representaban a la mitad de las autoridades mundiales en esta esfera, pudo descubrir el más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano. Algo sugería de un modo terrible antiguos y profanos ciclos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían participado. Y, sin embargo, mientras los miembros del Congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio, uno de ellos creyó descubrir algo raramente familiar en la efigie y los jeroglíficos, y al fin, no sin reticencia, confesó lo que sabía. Este hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de antropología de la Universidad de Princeton y explorador de bastante renombre. 48 años antes, el profesor Webb había recorrido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta ese entonces no había podido descubrir. En la costa occidental de Groenlandia se había encontrado con una tribu degenerada de esquimales, cuya religión, un culto demoníaco curioso, lo había impresionado sobremanera por su faz deliberadamente sanguinaria y repulsiva. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo y a la que se referían estremeciéndose. Databa, decían, de épocas muy antiguas, anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos, había invocaciones de origen tradicional, dirigidas a un demonio supremo, Otornasuk. El profesor Webb había oído esta invocación en boca de un viejo Angekok, o brujo sacerdote, y la había transcrito fonéticamente hasta donde era posible en caracteres romanos. Pero lo que ahora parece importante era el fetiche adorado en ese culto, alrededor del cual bailaban los esquimales cuando la aurora boreal brillaba muy por encima de los acantilados de hielo. Era, declaró el profesor, un tosco bajorrelieve de piedra con una figura horrible y algunas características misteriosas. Creía recordar que se parecía, por lo menos en todos los rasgos esenciales, a la criatura bestial que ahora estaban examinando. Este relato, recibido con asombro y sorpresa por los miembros del Congreso, pareció excitar al inspector Lee Grace, que abrumó al profesor en preguntas. Habiendo copiado una invocación recitada por uno de los oficiantes del pantano, rogó al profesor Webb que tratase de recordar las sílabas recogidas en Groenlandia. Siguió una comparación exhaustiva de todos los detalles y un instante de sombrío silencio cuando el profesor y el detective convinieron en la virtual identidad de la frase. He aquí, en sustancia, la división de las palabras fue establecida de acuerdo con las pausas tradicionales observadas por los oficiantes, lo que el brujo esquimal y los sacerdotes de Luisiana habían cantado a sus ídolos.
había tenido más suerte que el profesor Webb, pues varios prisioneros le habían revelado el sentido de esas palabras. Era algo así. En su casa de Arelier, el fallecido Cthulhu espera soñando. Y entonces, respondiendo a un ruego general, el inspector relató minuciosamente su experiencia con los fieles del pantano. Veo ahora que mi tío dio gran importancia a esa historia. Tenía cierto parecido con las ensoñaciones más extravagantes de los teósofos y los creadores de mitos, y revelaba una asombrosa imaginación de carácter cósmico que nadie hubiese esperado entre varias parias y vagabundos. El 1 de noviembre de 1907, la policía de Nueva Orleans había recibido un alarmado mensaje de la región pantanosa del sur. Los colonos, gente primitiva, pero de buen natural, descendientes en su mayor parte de Lafitte, eran presas del pánico a causa de algo desconocido que había invadido la región durante la noche. Se trataba en apariencia de un culto vudú, pero de una especie más terrible de todo lo que ellos conocían. Desde que el malévolo Tam Tam había comenzado a sonar incesantemente en aquellos bosques oscuros, donde nadie osaba aventurarse, habían desaparecido varias mujeres y niños. Se habían oído gritos irracionales, chillidos desgarradores y cantos lúgubres, y unas llamas diabólicas habían bailado en la espesura. Los vecinos, añadía el aterrorizado mensajero, no podían soportarlo. Primeras horas de la tarde, 20 policías partieron en 2 carricoches y un automóvil guiados por el tembloroso colono. Cuando el camino se hizo intransitable, abandonaron los vehículos y durante varios kilómetros chapotearon en silencio a través de los espesos bosques de cipreses, donde nunca penetraba la luz del día. Raíces tortuosas, nudos malignos de musgo español retardaban la marcha, y de vez en cuando una pila de piedras húmedas o los fragmentos de una pared en ruinas hacían más depresiva aquella atmósfera que los árboles deformados y las colonias de hongos contribuían a crear. Y al fin apareció un miserable conjunto de chozas, y los histéricos colonos corrieron a agruparse alrededor de las vacilantes linternas. El apagado golpear de los tam-tams se oía débilmente a lo lejos. La brisa traía muy de cuando en cuando un chillido que helaba la sangre. Un resplandor rojizo parecía filtrarse por entre el follaje pálido, más allá de las interminables avenidas de la noche selvática. A pesar de su repugnancia a quedarse nuevamente solos, todos los habitantes del lugar se negaron a avanzar un solo paso hacia la escena del culto maldito, de modo que el inspector Lee Grace y sus 19 colegas tuvieron que aventurarse sin guías por aquellas negras arcadas de horror, donde ninguno de ellos había puesto el pie. La región en que ahora entraba la policía tenía tradicionalmente muy mala fama y en su mayor parte no había sido explorada por hombres blancos. Algunas leyendas se referían a un lago secreto en que vivía una colosal e informe criatura, algo parecido a un pólipo y de ojos fosforescentes, y según los colonos, unos demonios de alas de murciélago salían a medianoche de sus cavernas para adorar al monstruo. Afirmaban que este estaba allí desde antes de que La Salle,
de los indios y de que aún las bestias y pájaros del bosque hubieran llegado a ese lugar. Era una verdadera pesadilla y verlos picaba la muerte. Pero se aparecían sueños a los hombres y eso bastaba para que estos se mantuviesen alejados. La orgía vudú se desarrollaba en los límites extremos del área aborrecida, pero aún así el emplazamiento era bastante malo y eso quizá había aterrorizado a los colonos más que los chillidos o incidentes. Solo la poesía o la locura podían haber reproducido los ruidos que oyeron los hombres de Grace mientras atravesaban lentamente el sombrío pantano, acercándose a la luz rojiza y a los apagados tams-tams. Hay una cualidad vocal propia de las bestias y nada más terrible que oír una de ellas cuando el órgano de donde proviene debería emitir otra. La furia animal y una licencia orgiástica se exacerbaban allí hasta alcanzar alturas demoníacas, con gritos y aullidos extáticos que reverberaban en los bosques tenebrosos como ráfagas pestilentes surgidas de los abismos del infierno. De vez en cuando cesaban los gritos y lo que parecía un coro de voces roncas entonaba a la odiosa melodía. Los hombres llegaron a un sitio donde el bosque era menos denso y se encontraron de pronto en el lugar mismo de la escena. 4 trastabillaron, un quinto perdió el conocimiento y otros 2 lanzaron un grito de horror que por suerte fue apagado por el tumulto salvaje de la orgía. Roció con agua pantanosa el rostro del hombre desvanecido y luego todos contemplaron el espectáculo fascinados. Claro natural del pantano, se alzaba una isla verde de tal vez una gran extensión, desprovista de árboles y bastante seca. Allí saltaba y se retorcía una horda de anormalidades humanas, más indescriptibles que cualquiera de las que hubiese podido pintar un cime o una angarola. Sin ropas, esta híbrida muchedumbre bramaba, rugía y se contorsionaba alrededor de una hoguera circular. De vez en cuando se abrían las cortinas de fuego y se podía distinguir en el centro un bloque de granito de unos 2,5 metros de